Cámara 1. Se te corre, ¿verdad? Eso. Vaya, sete así. Sí, hombre, es que fíjate que cuando hicimos la herrería se cometió un error. ¿Sí? Tu novia fue Muy bien. entre los esclavos, tus siervos y doncellas la prepararon. Amados hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Es una bendición el que podamos estar nuevamente en el nombre de Jesús, reuniéndonos y creyendo por la fe que con mis hermanos acá presentes, hermano Otto Pineda, bienvenido. Gracias, pastor. Stevens, Gracias. pastor Iván, Ángeles y hermano Abraham. Y a todos ustedes que amablemente nos sintonizan, esperamos que podamos ser edificados por el Señor a través de su palabra. Así que les agradecería mucho que pudiéramos hacer una oración para que con el favor del Espíritu Santo hoy recibamos esa unción de enseñanza y asimismo también seamos esa buena tierra para dar fruto al 100%. Señor, muchas gracias por este día. Estos días están llenos de bendición. Gracias, Señor, porque nos permites aprender de tu palabra. Te rogamos que nos des un espíritu de revelación y de sabiduría por el cual entendamos la misma. Y así, Señor, en tu nombre podamos discernir el tiempo que vivimos para saber hacer también lo que debemos. Te lo venimos rogando, rogamos por nuestros hermanos que se están sintonizando a través de las plataformas digitales, que todo lo tecnológico, lo técnico, Señor, funcione bien. Y que a la vez, Padre, bendigas desde ya a nuestros hermanos de producción que amorosamente te sirven para hacer posible esta transmisión. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a ver si aquí está. Ya estoy con mi monitor. Quiero contarles que esta noche, con el favor del Señor, quisiéramos abordar una tercera parte del tema que le hemos llamado el apocalipto de Satanás, ¿verdad? Suena un poco como fuerte el nombre, siento yo, ¿eh? Pero que es importante que juntos podamos ir discerniendo por el tiempo que nos tocó vivir. Esta noche vamos a abordar, como les decía, una tercera parte y nos vamos a enfocar siempre a la segunda parte sobre qué es la sinagoga de Satanás, sabiendo que, pues, según lo leeremos en breve, el enemigo tiene una actividad, ¿verdad?, a través de lo cual se manifiesta, pero vámonos a ver rápidamente un resumen de lo que hemos conversado ya en las dos partes anteriores para poder entrar a esta tercera parte del tema. La palabra apocalipto miramos en algunos diccionarios y que en esta ocasión yo solo quisiera recordar lo que define el diccionario Vine, de lo que desde el griego su raíz griega es apocalipto y al español se entiende como manifestación. Dice el diccionario Vine, las utilizaciones de esta palabra en el Nuevo Testamento caen bajo dos títulos, subjetiva y objetiva. La utilización subjetiva es aquella en la que algo es presentado directamente a la mente. Hice un resumen porque en las dos partes anteriores mirábamos ejemplos bíblicos en donde se dan apocaliptos, no necesaria o solamente del enemigo, sino pues de nuestro Señor, ¿verdad? Y que el enemigo, el Señor lo reprenda, pues copia todo para mal. Pero nos llamaba la atención que esta palabra en el diccionario Vine la explican, me parece, un poquito más ampliamente para poder considerar que cuando el enemigo se manifiesta en un apocalipto puede ser presentado a la mente, ¿verdad?
¿Se recuerdan? Creo yo lo platicamos, si estamos ubicados. Y Otío, pues que hoy nos visita, es interesante porque no es una imaginación que una persona tenga, sino que es el enemigo que de alguna manera se puede manifestar a la mente directamente como un pensamiento, pero que no es lo mismo algo que se está imaginando a alguien, ¿verdad? Y la otra forma que Vine define es en una manifestación objetiva, y esta dice que es aquella en la que se presenta algo a los sentidos, vista u oído, es decir, que ya se mira con los sentidos, no solo en un pensamiento, sino que literalmente se ve o se oye. Ahora, cuando miramos la palabra, porque pues es una bendición el esfuerzo que han hecho los teólogos y los estudiosos del idioma, pero lo que para nosotros es debe ser lo seguro y que es lo correcto es que esté en la ley y que el Espíritu Santo nos dé el testimonio, ¿va? Y obviamente pues los estudiosos del idioma se enfocan en la palabra y que en este caso quisiera que nos vayamos a 2 de Tesalonicenses 2, 1 y 2. Si alguien quisiera leerlo, se los voy a agradecer. Hermana Ángeles. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Muchas gracias. Entonces acá es importante considerar que la palabra venida del Señor acá, en el versículo 1, es parusía, haciendo alusión a la primera parte de la segunda venida, es decir, la venida secreta, que es la que esperamos como iglesia. Pero se da una advertencia, que no seamos sacudidos fácilmente en nuestro modo de pensar. Aquí yo creo que incluso ya leyendo otra vez este versículo, como quien dice, permítame ponerlo desde esta perspectiva, si en caso el enemigo osara a hacer algún apocalipto de él, no se vayan a dejar engañar. ¿Sí? De hecho, la Biblia dice que él se viste como ángel de luz, ¿verdad? Entonces, ¿con qué razón nos dice aquí los apóstoles Pablo, Silvano y Timoteo en Tesalonicenses que tengamos cuidado? ¿Va? Porque la manifestación del enemigo se va a dar en el último tiempo, especialmente fuerte. Y luego dice, ni por carta como si fuera de nosotros en el sentido que el día del Señor ha llegado. Ok, entonces tenemos parusía, rapto, digamos así, y tiempo tribulacionario. Ok. Verso 3. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Paremos ahí un momentito. Entonces acá es donde aparece el apocalipto de el hombre de pecado, el hijo de perdición, y en los textos siguientes dice del inicuo. Aquí esta palabra sea revelado es apocalipto, ¿verdad? Y conversamos en las dos partes anteriores que el hombre de pecado, el hijo de perdición y el inicuo es el mismo personaje. Satanás, que se manifiesta, en este caso, en 3 personas. Sigamos leyendo. Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todos poderes y señales y prodigios mentirosos. Entonces miramos acá que en el verso 8, aunque insisto en esto, es el mismo Satanás que se manifiesta en 3 personas y yo diría como en 3 niveles. Los 2 primeros, en forma de hombre de pecado e hijo de perdición, me parecería que se va a dar más fuerte conforme se acerca la venida del Señor Jesucristo. Y ya cuando esté como inicuo, ahí sí
de hecho ya no va a ser ni siquiera como algo muy solapado, digamos, sino que ya ahí se va a presentar claro, ¿verdad? En el tiempo tribulacionario. Interesante que esa palabra venida aquí del enemigo también es parusía. O sea que el enemigo va a tener su parusía también, ¿va? Ahora, para ir cerrando el resumen, entonces vendríamos a considerar que el hombre de pecado vendría a ser la manifestación en el antiatrio, el hijo de perdición en el antilugar santo y el inicuo vendría a ser en el antilugar santísimo, en donde estas tres manifestaciones es el mismo Satanás, y que en este caso estamos viendo cómo es el apocalipto de Satanás. ¿Por qué? Porque se nos advierte en Tesalonicenses que no seamos sacudidos de entradita en nuestra forma de pensar. ¿Vamos bien, hermanos? Hermano Tío, que hoy nos acompañás por primera vez, creo yo, ¿verdad? En el trazo, ya habías estado una vez, ¿verdad? Ok. Calidation. Y mis hermanos ya están en Meet. ¿Quién tenemos ahí? Hermana Erika. Aleluya. Bueno, a veces no me aparecen todos en pantalla, pero les saludamos también a los hermanos de Meet. Ok, entonces nuevamente le echamos un vistazo a nuestro pergamino. Si pudiéramos ahí en pantalla tenerlo ampliamente. Se abren los 7 sellos, se despliega la revelación del tiempo final. Estamos viendo especialmente a la manifestación de los juicios, dispuestos en 4 grupos de 7, sellos, trompetas, copas y truenos. Aquí hemos ido aprendiendo poco a poco que el cabalgar de los 4 jinetes ya se está dando, es decir, ya los juicios del primero, segundo, tercero y cuarto sello están sobre el mundo, y además ya el sonar de la primera, segunda y tercera trompeta ya se está dando, ¿verdad? Igualmente los juicios del quinto sello que se van sumando. No es que pasó lo del primero y ya, sino que uno suma a otro, y por eso es que vemos tanta situación en el mundo tan delicada, ¿verdad? Y complicada. Ahora, cuando miramos el arrebatamiento, el águila volando, que describe Apocalipsis 8, 12 y 13, estaríamos ubicados ya cuando suene la cuarta trompeta. Aquí se da la parusía del Señor, que es lo que anhelamos. Pero antes de esto, del Señor, eso lo platicamos creo yo hace unas semanas, se vendrían a dar apocalipsis, apocaliptos, faínos, faneros, que son algunas de varias palabras que desde el griego hacen alusión a la manifestación del Señor. Sin embargo, lo que tenemos que considerar, ¿verdad? Sabiendo que seremos levantados al Bemá, ya para que entonces de aquí, primero Dios, se nos dé nuestro galardón, nos vayamos a la parusía, y los que no den la talla, pues los regresan a la gran tribulación. Pero antes de esto, se da el apocalipto de Satanás, según lo vimos en 2 de Tesalonicenses. Ahí vamos bien, ¿verdad? Gloria a Dios. Y luego vendría a darse la parusía de Satanás, ¿verdad? Ok. Regreso a Tesalonicenses en una forma sintetizada los versículos para que nos ubiquemos aquí y sigamos avanzando. Y entonces será revelado ese inicuo, será apocalipto, el inicuo. Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás. Esto nos deja ver la advertencia que iba a haber una actividad de Satanás, la cual dio pues la entrada a que pudiéramos considerar el apocalipto de Satanás, que en su actividad se da en lo que describe la palabra como sinagoga de Satanás, el trono de Satanás, las profundidades de Satanás, la morada de Satanás, y todo viene a ser en un conjunto la actividad de Satanás. ¿No voy muy rápido ustedes? ¿No? Ok. En cuanto a la sinagoga de Satanás,
volvemos a leer Apocalipsis 2:9. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Ok, acá, solo déjenme revisar algo. Sí, permítanme por favor, mis amados. Háganme favor, ubíquenme el versículo anterior, solo para ver ahí. El 8. Sí, es que le está hablando a la iglesia. 8:12, ¿no? Sí, quien lo tenga, por favor, mis amados. Apocalipsis 8:12 dice: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera y el día no resplandeciera en su Perdón, tercera parte. perdón contigo. Estamos en Apocalipsis 2:8, ¿sería? Ok. Ok. Sí, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. ¿Continúo? Sí, verso 9. Verso 9 dice: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Ok, entonces lo que tenemos que considerar es en el versículo 8 le está hablando a la iglesia de Esmirna, que hemos sido enseñados apostólicamente que las 7 iglesias de Apocalipsis, desde un punto de vista, representan a la iglesia del tiempo final. Sí, desde una perspectiva. Entonces quiere decir que si en el verso 8 le está hablando a la iglesia del Señor, se le infiltraron sinagoga de Satanás. Porque la sinagoga de Satanás son los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Sí? Esto lo conversamos, creo, en la primera parte del tema, donde considerábamos cómo esto no es una manifestación franca, sino solapada, ¿va? ¿Ya? Porque lo más fácil de discernir, aunque tal vez ni mucho ahí tal vez ni discernimiento habría, sino sentido común, es cuando levantan un edificio o hacen actos satánicos y dicen, esa es una iglesia de Satanás, ¿va? ¿Ya? Pero aquí le está hablando a la iglesia. Ahora, solo para recordar algo breve, porque ahí nos detuvimos en la segunda parte del tema, la Biblia dice que no todos los descendientes de Israel son Israel. Ahí fue donde platicamos hace 8 días, ¿verdad? Dice Romanos 9, 6 y 7, por favor. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni todos hijos, Ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Entonces, esto es clave para poder comprender y discernir, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, no todos. O sea, no por alguien que tenga un apellido que sea de ascendencia judía es realmente israelita. Y entonces ahí estuvimos conversando, considerando no solo platicamos un poquitito, creo yo, el movimiento judaizante, sino de cualquier religión, la pseudo cristiana, la iglesia imperial, pero también, como repito esto, según Apocalipsis 2:8, dentro de la iglesia puede haber alguien que es parte de la sinagoga de Satanás. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se dice ser cristiano, pongámoslo en nuestro lenguaje doctrinal de este tiempo, pero no lo es. ¿Verdad? ¿Amén? ¿Alguien quiere decir algo o preguntar? ¿No? ¿Sí? Calidad. Ah, bueno. Sí, tengo una duda, pastor. ¿Sí? ¿Cómo darnos cuenta realmente? ¿Son evidentes las señales
para ubicar a una persona que viene con esa línea de queriéndose llamar judío, o es algo, como decía, solapado, que no va a ser tan evidente, ¿verdad? Porque obviamente algunos pues se deja ver por algún tipo de vestimenta que evidentemente pues se detecta, pero puede ser que alguien no lo muestre a la primera. ¿Cómo lo discernimos? La iglesia debería estar preparada para eso. Exactamente. Esa es la parte que hoy vamos a tratar. Porque aquí hay varias cosas que considerar. Lo más simple es como lo que hoy se conoce como el movimiento judaizante, ¿ya? Aquellos que, como dice el apóstol, ellos ni siquiera van a dar su doctrina a la gente del mundo, sino que ellos buscan cristianos para que blasfemen contra el Espíritu Santo. Y entonces eso es lo que no tiene perdón, haciéndoles creer que la salvación llega no por el Señor Jesucristo, sino por una cuestión racial. De ahí incluso recordarás que allá pues en la casa matriz de Benecer se metió uno que era sinagoga de Satanás, ¿va? Porque se le notaba que, para empezar, de raza no era judío. Se le notaba que era puro guatemalteco, ¿va? Pero a él se le discernía fácil, ¿ya? Pero por otro lado están los pseudo cristianos, que fue lo que conversamos hace 8 especialmente, donde la gente, como yo estuve ahí, uno piensa que uno es hijo de Dios. Le haces culto a las imágenes, te hincas, te postrás, las cargas, pensando que estás cargando a Cristo. Realmente así es, aunque digan no, que nosotros veneramos, no adoramos. Para empezar, con respeto, ignoran que lo que significa sencillamente el castellano, porque es fácil, cuando uno va a buscar al diccionario de la Real Academia Española, venerar es adorar. Y la verdad que es que no quiero decirlo de esta forma para no que se me oiga como una grosería, pero con mucha facilidad o absoluta facilidad está la gente engañada, como yo lo estuve. O sea, no es que la desgracia de muchos venga a ser consuelo de tontos, pero yo estuve engañado así. Entonces, eso sería un segundo grupo. El tercer grupo es de lo que vamos a conversar hoy especialmente. Porque entonces el tercer grupo, diría yo, vendrían a ser, por tu pregunta, ¿cómo discernirlos? O cómo discernir si nosotros mismos no estamos siendo o queriendo ser influenciados por un apocalipto de Satanás. Porque la advertencia se da a nosotros los cristianos. No sean movidos fácilmente en su forma de pensar. O sea, no le está hablando, los apóstoles no le están hablando a los caídos, no le están hablando a los inconversos, no, le están hablando a la iglesia. ¿Ya? Entonces, si les parece bien, vamos a avanzar en unos minutos para ir dando la respuesta en el discipulado. Solo quisiera regresar acá para recordar rápidamente que no todos son israelitas por ser descendientes de Abraham. ¿Cómo se hace alguien parte de Israel? Romanos 18 más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Ahí está. ¿Quiénes son hijos de Abraham? Gálatas dice, los que son nacidos de fe. Los que tienen fe. Estos son los hijos de Abraham. ¿Y fe en qué? ¿En Abraham? No. Porque aquellos a quienes el Señor reprendió, el Señor les dijo, ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero ustedes lo que son, les dijo, son hijos del diablo. O sea, ellos le ponían fe a la raza de Abraham. No le pusieron la fe a cómo ser verdaderamente judíos. Y esto
reconociendo al Señor Jesucristo como Salvador. Amén. Va. Pero ahora, entonces avanzamos voy a remarcar esto. Apocalipsis 2:8 le escribe a la iglesia figurada en Esmirna, en donde se infiltraron los que se dicen ser judíos y no lo son, sino lo que son sinagoga de Satanás. Entonces la pregunta de mi hermano es calidad para poder seguir desarrollando el tema. ¿Cómo hacemos para discernir? Muy bien. Miren qué interesante, por favor, Mateo 12:9 al 12, si podemos leerlo. Pasando de allí, entró en la sinagoga de ellos, y he aquí había allí un hombre que tenía una mano seca, y para poder acusarle le preguntaron diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja, si ésta se le cae en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la saca? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer bien en día de reposo. Ok, entonces la pregunta era, ¿cómo discernimos a los que están siendo influenciados por Satanás? Número 1, dice, pasando de allí entró en la sinagoga de ellos. O sea que la sinagoga donde el Señor entró, que era de judíos, aquí nos deja ver la Biblia que no era la casa del Señor, porque no lo reconocían como Señor. ¿Sí? Esto nos lleva a pensar o a considerar cuando en una iglesia, y refirámonos a la iglesia, pues que tal vez sí hay gente cristiana, ¿va? Pero digámosle evangélica, resulta que, Padre Santo, y ahorita yo me recordé de aquí de Chimaltenango, de un lugar en donde, ay, Padre mío, bueno, pero yo, ¿qué mal? El nombre de la persona al ministerio. Bueno, eso podría ser, pero mira, no está bueno. Pero, ¿sabes qué pasa? Que hay lugares en donde, por ejemplo, no tienen pastor. Y gobierna el pueblo. En donde, si el que estaba de pastor, digamos aquí en Chimaltenango hay un lugar en donde tienen años de no tener pastor. Y tuvieron así uno y otro, porque según yo entiendo, cuando les predicaban la verdad y no les gustaba la verdad de Dios porque no se acomodaba a su forma de vida, lo despedían. Entonces, esa es una sinagoga de ellos, esa no es la casa del Señor, porque para empezar, el orden bíblico no es que gobierne el pueblo. Esa creo que es la iglesia de la Odisea, si no mal recuerdo, que lo que significa en el español es eso mismo, gobierno del pueblo. Eso es democracia. Y el Señor no estableció una democracia. Es decir, yo no estoy hablando de política, estoy hablando de la iglesia del Señor. Entonces, cuando el Señor llegó ahí, dice, entró en la sinagoga de ellos. No dijo como cuando el Señor dijo, mi casa de adoración será llamada. Entonces, ahí, por lo que el hermano Otto preguntaba, miramos un ejemplo. Lo digo con pena y respeto, porque incluso tengo algún conocido que va a esa sinagoga. Pero están mal. Porque hay que irse a la palabra. Ahí tienen agarrado en un sistema, en el mejor de los casos, humanista. Pero el Señor le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque estás pensando en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Entonces, ahí es, hermano Otto, en donde en base a la palabra miramos cuál es la sinagoga de Satanás. ¿Cuál es la sinagoga de Satanás? Yendo al contexto de Mateo 12:9 en adelante, cuando se quiere hacer la obra de Dios, pero el hombre le quiere decir a Dios cómo haga su obra. Porque aquí el Señor Jesucristo sanó al hombre. Bueno, el Señor les dio una enseñanza y siempre hizo lo que Él tenía que hacer, porque Él es Dios.
aún queriendo ellos detenerlo, así como estos, ¿va? Dice, para poder acusarle le preguntaron diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Tremendo, porque ellos eran conocedores de la ley, entre comillas. Si lo podemos aterrizar, cuando un cristiano o una congregación deja de considerar que el tiempo que vivimos es el tiempo de la gracia y quiere regresar a los preceptos de la ley del Antiguo Testamento, dicho de una manera general, están corriendo el riesgo que Satanás se les meta ahí y sea él el que los guíe. Se oye fuerte, ¿va? Pero ellos estaban ahí alegándole al Señor. Amén. Entrará ahí el versículo que nos comentaba donde dice que salir de ahí. ¿De cuál? De... Sí, de Apocalipsis. Ajá. Sí, es que por eso es que platicábamos hace 8 días de los cristianos que están en la iglesia imperial. Porque esa es Babilonia. Y esa no es tan fácil discernirla porque es un pseudo cristianismo. Pero ahora nosotros tenemos que ver si con el favor del Señor nos activa ojos como los vivientes, ojos internos, considera decir, y si el Espíritu, otro ejemplo, Padre Santo, esto está cardíaco ustedes, otro ejemplo, el Espíritu Santo se quiere manifestar y quiere bautizar a los creyentes en una iglesia. Y hay no solo congregaciones, sino misiones que dicen que los dones espirituales ya no están vigentes. Que el Espíritu Santo bautiza a alguien y ese alguien empieza a hablar en lenguas, a profetizar, a darse una manifestación de los dones espirituales. Con el perdón de ellos, pues. Pero están corriendo el riesgo de convertirse en una sinagoga de Satanás. Porque eso fue lo que ellos trataron de hacer. Al Señor Jesucristo, y hasta me lo imagino así como queriendo presentarse como muy espirituales. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Porque, tal vez hasta converso, porque la Biblia dice en Éxodo 16:23, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es sábado, el día de reposo consagrado a Jehová. Y como el Señor en día sábado llegaba, no solo el día sábado, pues, pero en muchos relatos bíblicos, el Señor hizo milagros en día sábado. Eso lleva un mensaje, ¿verdad? Para que, como lo vamos a ver más adelante, si el tiempo nos da, primero Dios, dice la Biblia que de los de la sinagoga, muchos quisieron seguir al Señor. Y por miedo a los fariseos, no lo siguieron. Hay gente que está en las iglesias evangélicas que tienen miedo de salirse porque era la de su abuelita, porque tal vez tienen dividendos en la iglesia, porque ahí lo reconocen los hombres, porque esa es otra razón por las cuales algunos son sinagoga de Satanás. Ya les pongo el pie de imprenta. Pero en algunos casos el enemigo les está haciendo esa sombra, porque les importa más el reconocimiento delante de los hombres que el reconocimiento de Dios. Perdón, eso fue lo que el apóstol Pedro dijo, o se podría tomar ese versículo donde él les dice, juzguen ustedes si es prudente obedecer a los hombres antes que a Dios. Así es. Claro, en eso que estás recordando es muy importante que se tenga la certeza que es el Espíritu Santo el que está guiando a una oveja o a un hombre de Dios a dejar de hacer lo que dice una autoridad dentro de la iglesia. Porque si no se puede caer en la otra punta del lazo, diría mi apóstol, ¿va? Entonces decir que uno, a mí Dios me habló y yo hago, rebelándose en contra de la autoridad. Que no estamos hablando de eso. Pero sí, por ejemplo, volviendo a este caso, híjole, esto lo siento así como escabroso, ¿verdad? Porque yo he conocido gente que es, no sé si les catalogan como evangélicos, pero que guardan el sábado.
Y si guardan el sábado están en un legalismo, porque Hebreos 4, 6 y 7 claramente nos deja ver que Dios cambió el día de reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció la buena nueva no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy. ¿Ah? Entonces, preguntabas, ¿cómo discernimos que alguien pueda estar siendo influenciado por un apocalipto de Satanás cuando quiere vivir en una atmósfera de legalismo, como este ejemplo? Ese vendría a ser una señal, ¿no? Miremos otro. Mateo 13, 54 al 57, por favor. Y llegando a su pueblo les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿Dónde, pues, obtuvo todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Entonces, nuevamente, noten algo que a mí me saltó a la vista, pues, creo, por misericordia me dejó ver el Señor. Cuando habla de la sinagoga de Satanás, Él dice la sinagoga de ellos, porque lo dice acá, y llegando a su pueblo, o sea, Jesús llegó a su pueblo. Pero cuando dice la sinagoga, les enseñaba en su sinagoga. O sea, no era su sinagoga del Señor. ¿Sí me va a entender? Claro, el Señor Jesús es Dios, pues, pero el mensaje es, ellos hacían conforme su voluntad el culto, la actividad, digámosle, religiosa, no conforme al deseo de Dios. Y entonces acá se nos da otro parámetro para discernir la sinagoga de Satanás. Porque entonces viene la gente y dice, ¿dónde obtuvo esta sabiduría y estos poderes milagrosos? Que de entradita ya se ve un poquito como despectivo ¿va? Y no es solo la forma de presentar el castellano, es que dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Es ofensivo porque cuando hablan que era hijo de su mamá, ponen el nombre María, pero cuando dicen el hijo del carpintero, ¿por qué no pusieron, no es él el hijo de José? Si querían asociarlo con la profesión u oficio que tenía José, ¿no es este el hijo de José, el carpintero? Exactamente. Entonces, en las sinagogas de Satanás se menosprecia al que tiene revelación de la palabra. Porque aquí ellos preguntan, ¿dónde obtuvo esta sabiduría? Nunca lo vimos en el seminario teológico. No tiene su diploma de bachiller en teología o de licenciado en divinidades. Yo, perdón, lo digo con respeto, pero realmente la revelación de la palabra la da el Espíritu Santo. Y un ministro genuino del Evangelio no lo es porque tenga algún título a nivel bachiller, licenciatura, o yo no sé si existe maestría. Entonces, es que qué escabroso está el tema, ¿va? Porque entonces nos damos cuenta que el que es sinagoga de Satanás menosprecia al que académicamente, y esto terrenalmente hablando obviamente, no tiene un estudio en un instituto bíblico. Entonces, ¿es pecado ir ahí? No, no es pecado. Lo único que hay que ir con mucho cuidado, porque al agarrar la teología como la instrucción bíblica, híjole, ahí se arruina mucho. Porque entonces empiezan a decir que, yo recuerdo a un amigo pastor que hablando en algún momento de un tema escatológico me dijo, pero eso ya pasó, me dijo, en cuanto a la destrucción del templo, ¿va? Porque él había estudiado teología. Entonces él con franqueza en su corazón me dijo, mira, explícame, porque eso ya pasó, ¿cómo es que ustedes dicen que va a volver a pasar?
la edificación del tercer templo, a manera de señal. Pero él es teólogo. Entonces, en lugar de hacerle bien toda la teología, sí, porque le costaba, cuando llegaba la revelación, chocaba con su conocimiento humano. Volviendo a este punto, entonces, por la pregunta de hermano Otto, entonces, ¿cómo se discierne? Cuando la gente menosprecia al que, porque aquí, insisto, ¿no es este el hijo del carpintero? No pusieron, ¿por qué no preguntaron, ¿no es este el hijo de José? Sí mencionan a María, mencionan incluso el nombre de los hermanos. Y se quiere como atribuir la revelación de la palabra a estudio humanista. Entonces, pastor, no debemos estudiar, por supuesto que debemos escudriñar, no solo estudiar la palabra, pero pidiéndole al Espíritu Santo que nos explique la Escritura y reconociendo a los ministros genuinos para que nos la enseñen. Amén. Sí, hermano. Entraría en cuando Satanás agarra como sinagoga las iglesias, el versículo de Apocalipsis 12:4, donde su cola arrastra la tercera parte de las estrellas y las vuelve a arrojar. Sí. Sí, fíjate, porque ahí te fuiste un poquito más a fondo, porque cuando se habla de estrellas, si bien se puede entender una referencia a ángeles, también las estrellas son figura de pastores. Y sí, hay pastores, apóstoles, profetas, evangelistas y maestros que están en el infierno. ¿Quieren que les dé un nombre a un apóstol? Judas. De hecho, la Biblia habla de las estrellas, aquellos que enseñaron a muchos, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí. Amén. Perdón, pastor, solo ¿Sí? Regresando o mencionando lo anterior, también van en contra del orden de Dios, porque el hombre es la cabeza, ¿va? Sí. Como que menosprecian el orden de Dios ahí en cuanto a la cabeza, porque a José lo hacen así como que... A José, el padre del Señor Jesús, el padre adoptivo. Sí, como cabeza, ¿va? Y se amarra con lo que hablábamos. La cabeza del hombre es Cristo. En la iglesia, la cabeza, o sea, el Señor es la cabeza en todos lados, pues. Pero yéndonos a que la cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre, entonces si lo vemos como una figura, la mujer iglesia, la cabeza que mira es el pastor. Entonces cuando la iglesia le pone bozal al pastor, o sea, lo quiere inhabilitar por lineamientos humanos, está corriendo el riesgo de convertirse en sinagoga de Satanás. Bueno, salgámonos de ahí. Marcos 1, 21 y 22. Y entraron en Capernaum, y el sábado entró Jesús en la sinagoga y comenzó a enseñar, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Otra característica para discernir a alguien que tal vez está siendo influenciado o que tal vez ya es sinagoga de Satanás, enseña sin autoridad. Porque él entró en la sinagoga a enseñar, pero se admiraban porque su doctrina no era como esos que parece que tenían autoridad y enseñaban. ¿Sí? Entonces aquí hay dos cosas, quizá especialmente, que quisiera que podamos escudriñar juntos. Lo primero es que hay que ver qué es doctrina. ¿Ya? Y si buscamos en un diccionario de teología, habrá seguramente varias definiciones muy interesantes y edificantes, pero francamente, en base a lo que vamos a leer ahorita,
para mí personalmente, tener doctrina es que uno conozca de la palabra y la viva. Claro, hay cosas que conocemos de la palabra, aunque todavía no las vivimos, como por ejemplo el arrebatamiento. Pues si no hemos sido arrebatados, no es que no querramos vivirlo, pero ya lo conocemos. Sí, pero en general, un cristiano que tiene doctrina es el que oye la predicación y la enseñanza y lo lleva a la práctica. Si no, aunque se sepa los versículos, yo recuerdo incluso de hermanos, que por cierto ya no están bajo la sombra de nuestro apóstol, pero yo recuerdo hermanos que enseñaban y que tenían una vida muy desordenada, no tenían doctrina. Y les gustaba hablar temas que son profundos. Porque como lo que querían ellos era impresionar, ¿va? Entonces trasladaban tal vez conocimiento a lo sumo, pero no trasladaban doctrina. Porque no se compaginaba lo que enseñaban con lo que vivían. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque cuando vemos el contexto de Marcos 1:21 con un texto paralelo que vendría a ser Mateo 23:2 y 3 me parece, dice así. Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. De modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Ahí está, ¿ve? Ellos dicen y no hacen. Porque se admiraron de la doctrina del Señor cuando entró en la sinagoga, porque los escribas y los fariseos que estaban en la sinagoga daban cátedras de la ley mosaica. Tal vez usaban, bueno, y hasta como ni modo, haciendo judíos dominaban el hebreo, el arameo y saber qué cosas más, ¿va? Pero ellos decían, pero no hacían. Es como discernimos a alguien que es sinagoga de Satanás, cuando le gusta decir, pero no le gusta hacer. Por supuesto que, pues yo por lo menos reconozco que necesito rendirme más y más delante de mi Señor, porque quisiera poder hacer todo lo que el Señor dice, pero mi carne va muriendo día a día. Pero estoy luchando con estos, a diferencia de un cristiano perseverante en el Evangelio. Estos sabían lo que había que hacer, pero no luchaban por ponerlo en práctica. Amén. Sí, y sí, me llama la atención una parte de la doctrina, dice que les predicaba con autoridad, ¿verdad? O sea, creo que también la delegación, como dice nuestro Padre Espiritual, ¿verdad? Es qué pata puso ese huevo también, ¿verdad? Sí. Porque ¿quién te delegó la autoridad, Sí. ¿verdad? ¿Quién te envió? Que a veces hay quienes están aparentemente al frente, pero No son enviados. no son enviados. Sí, sí. Gracias por la aportación, definitivamente. Eso sería un aspecto, ¿verdad? El poder ver que el que está enseñando, decir, bueno, ¿y usted quién lo envió? Ah, no, a mí Dios. Ah, pero Dios tiene un orden. ¿Cómo irán si no hay quienes predique? Dice Romanos. ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Entonces hay un orden. La otra sería, y volviendo al tema de la autoridad, es que cuando se enseña con autoridad, de alguna manera es como el respaldo de Dios al trasladar el mensaje, porque el que lo está dando vive eso de autoridad. Me bajó a la mente. Entonces, hablando de la autoridad, de los que son enviados, o sea, se corre el riesgo de que, un ejemplo, se invita al apóstol, pero el apóstol no puede llegar, delega. Sí. Y cuando llega, pues nosotros queríamos al apóstol. Entonces se corre el riesgo del... Sí. Claro, porque el principio es, el que lo recibe a ustedes, me recibe a mí, dijo el Señor.
El que recibe a mí, recibe al que me envió, dijo el Señor Jesús. Entonces, viéndolo desde la perspectiva que lo pusiste, el que rechaza al enviado está rechazando al Señor. Y ahí se está poniendo en peligro. ¿Verdad? Amén. Miremos Juan 6, 56, 58, 59. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Nuevamente, en la sinagoga. Ahí estaba enseñando. Como estamos diciendo, ¿cuál es la sinagoga de Satanás? ¿Ya? Entonces, estas eran sinagogas de Satanás. Qué fuerte se oye, va. Pero pues ahí es donde el Señor les estaba tratando de enseñar a los fariseos y a los escribas, ¿no? Pero sigamos leyendo, porque hay algo aquí que es muy impresionante. Versos 60 al 63 y nos saltamos al 66. Al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, esto os ofende. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Tremendo. Ya eran discípulos. O sea que estos habían evolucionado de creyentes, de oyentes, perdón, a creyentes. Y de creyentes a discípulos. Pero dice que se echaron atrás, o sea que apostataron. Pero como el contexto y lo que estamos realmente o procurando aprender para discernir es quién es sinagoga de Satanás. Es aquel que se aleja cuando el mensaje de la palabra es duro. Es que el Señor aquí no les dijo, no hombre, no les estoy predicando algo duro. Él no dijo que no. Si le dice a los 12, ustedes también se van a ir. O sea, parejo. No le dijo, no hombre, no se vayan, sí. No, hombre, hoy fue el mensaje así, ¿verdad? No. Él les estaba hablando palabras que son espíritu y que son vida. Entonces, ¿cómo hacemos para discernir si el espíritu, ese feo, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda de Satanás, no está influenciando a alguien o quiere influenciarnos? Cuando, aunque el mensaje nos parece duro, logramos tener la humildad para decir, ay, hoy me pasaron el trailer de ida y vuelta y con Coca-Cola encima, ¿va? Pero pues el mensaje viene de Dios, lo recibo. Porque en la sinagoga de Satanás no se recibe la palabra. Cuando al que está influenciado por Satanás le parece que es muy dura. Y es interesante que es 666. Ah, hasta en esto, mira, es cierto. Wow, qué tremendo. En el 666, desde entonces muchos de sus... Sí, qué lindo eso que viste ahorita. Híjole, impresiona. ¿Quién era el que a los discípulos ustedes? Es que eso es lo cardíaco. No eran cualquiera. No, ya habían creído. Pero el mensaje les pareció demasiado fuerte y por eso retrocedieron, se fueron, apostataron. Ok, ¿cómo vamos de tiempo, mis amados? Tenemos todavía unos minutitos a ver si logramos, bueno, llegar a ver a dónde. Juan 9:20 al 22. Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos,
por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Tremendo. Entonces, ¿cuál es la sinagoga de Satanás? Cuando los que están ahí amenazan a la gente por testificar lo que Dios está haciendo. Y aquí creo que aplica lo que platicábamos hace un momento de iglesias evangélicas en donde le dicen a la gente, si usted se pone así a hablar esa lengua ras, mejor se va. Perdón pues, pero están influenciados por el espíritu del anticristo. ¿Ya? ¿Cómo así que hay frutos espirituales? De hecho, nosotros debemos saber, mis hermanos amados, que la revelación es evolutiva. Porque el Señor siempre está haciendo cosas nuevas. Obviamente la doctrina la sientan los apóstoles. Pero quiero citar un ejemplo. El apóstol Otoniel Ríos Paredes, yo no lo conocí a él en vida, pues he escuchado y el testimonio extraordinario, un hombre poderoso en el Señor, ¿va? Palabra, doctrina, un hombre de Dios. Y a él le fue dado muchísima revelación, incluyendo lo de los frutos del Espíritu. Sin embargo, él hasta donde recibió fue 9 frutos. Y luego viene el Señor y le muestra al apóstol Sergio que son 12 frutos espirituales. Si una persona que oyó al hermano Otto dice no, porque el hermano Otto dijo, está mal. Porque debemos decir, porque escrito está. Porque la Biblia dice, por eso nuestro apóstol nos lo recalca tanto. Usted no diga como dice el hermano Sergio, usted diga porque la Biblia dice. Entonces, y ahí está de que lamentablemente algunos hermanos que estuvieron bajo la sombra de aquel gran hombre del Señor, se quedaron ahí. Se estancaron. Y para algunos, partió el hermano Otto, se acabó el apostolado, ya no reconocen apóstol. Están en un peligro horrible. Porque entonces pueden empezar a negar cosas como acá, que pasan, pero dice claramente, esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces, eso es bien triste, porque incluso hay pastores que no se salen de movimientos que estuvieron bajo la sombra del hermano Otto, porque les da miedo irse de esos lugares, y los tienen amarrados a veces con puras cosas humanistas. Pero bueno, eso tal vez es otro tema, ¿va? Ok, creo que todavía tenemos un par de minutitos. Y aquí vamos a ir cerrando, creo, aunque tenemos... Bueno, vamos a ver. Juan 12, 42 y 43. Sin embargo, muchos, aun de los gobernantes, creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Tremendo. Ahí está. Dice que creyeron en el Señor, pero no hicieron su confesión de fe. O sea que aquí no hubo Romanos 10:9 en adelante. ¿Por qué? Porque los fariseos los tenían amenazados. Cuidadito si reconocen que Jesús es el Señor. ¿Ya? Pero yo quisiera que pudiéramos como ampliar el espectro en esto, porque acá los padres del que había sido sanado no quisieron decirlo, porque tenían miedo a los judíos, porque no querían ser expulsados. Pero ¿por qué no? Se habían visto que el Hijo de Dios había sanado a su hijo que era ciego de nacimiento. Y entonces,
para no verse en líos por su religiosidad, dijo, ay, no sé, sí, incluso le endosaron el clavo al hijo. Pudieron, Ya tiene 18 años, ¿verdad? fíjate vos. Que sea responsable. Sí, pero además, imagínate que ni siquiera les importó que si su hijo iba a decir la verdad, lo persiguieran al hijo. Les importó más, como dice acá, el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios, y que a su mismo hijo lo iban a perseguir cuando él dijera la verdad. O sea que hay gente que está en sinagogas en donde están bien mal con sus familias, pero no les importa porque lo reconocen sus líderes religiosos. No quieren reconocer el poder, la misericordia, la bondad de Dios, porque no quieren perder su estatus religioso. Ajá. Sí, una experiencia así nos tocó con Abraham el sábado, Ujú. que nos decían, cuando estábamos evangelizando, nos decían, es que nosotros creemos. Nosotros, ok, pero confiesen. Es que no, nosotros creemos en el Señor y no lo confesaron y no lo quisieron decir, ¿va? Sí, hombre, vos. Tremendo eso, hombre. Sí, es que mira, como a mí el Señor me sacó de una sinagoga, yo sí pensaba, yo decía, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? A mis hijas las tengo en un colegio católico, yo crecí ahí por años, yo pensaba que no podía cambiar aquello. Ay, bendito sea el Señor, que fui a la iglesia del Señor Jesucristo, que se llama Ministerios de Benecer Zona 5, y entrando, pau, 3 profecías. Directo para mí, seguro para alguien más, ¿va? Pero a mí me habló Dios y me dijo, este es tu lugar. Tú que has preguntado qué debes hacer, yo te digo, dice el Señor, esta es tu casa. Lindo, ¿va? Y dije, uy, dije yo, ¿quién sabía cómo estaba mi situación? En medio de por lo menos unas 3,000 gentes. Fíjate. Pero sí, es lamentable porque como no es solo la persona física, sino el espíritu que está atrás, ¿va? Bueno, mis amados, el tiempo creo que se nos fue. ¿Ok? Y solo quiero ahí, si me pudieran informar de mis hermanos en Meet, que veo varios conectados, si alguno hizo alguna aportación o pregunta. ¿No? Ok, gracias. Y acá solo quisiera echar un vistacito. Ay, mi amorcito nos está viendo. Aleluya. Te bendigo, amor, espero que ya pronto vuelvas. Están otros hermanos. Ah, nuestros hermanos, mira, de allá, de Houston, del Shaddai, donde el hermano Virgilio. Saludos allá al hermano Virgilio. Hermano Virgilio y muchos otros hermanos. Ahí los bendecimos, los saludamos y bueno, vamos a orar, hermanos, para quedar esta noche bendecidos y despedidos. En el nombre de Jesús. Ay, Señor, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por tu presencia, muchas gracias, Señor, porque somos bendecidos al escudriñar la palabra y al que tú nos concedas ir entendiendo un poco más cada día. Te ruego que bendigas a mis hermanos donde se encuentren en esta hora, Señor, tanto en Guatemala como fuera de nuestro país. A mis hermanos que están acá presencialmente, los hermanos discípulos tuyos, Señor, y mis hermanos servidores tuyos que hacen posible también la transmisión, y a todos aquellos que en redes sociales o que a través del Meet han estado juntamente con nosotros aprendiendo. En el nombre de Jesús les bendecimos y te damos gracias. Amén. Hasta pronto. Tu novia fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas
la